Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por seguir todo el día. Veo que se está empezando a conectar gente. Vamos a dejar unos minutos para que estén todos. Quiero que me escribáis en los comentarios de dónde venís. Hoy me han dicho de todos lados. Me han dicho de Córdoba, me han dicho de Madrid, me han dicho de Lisboa, me han dicho de Londres, me han dicho de Tarragona. Quiero que me escribáis de dónde venís, si sois de Barcelona, sois de más lejos. Ahora tenemos el placer de... He tenido un rato de charla con Antonio muy interesante. Va a hablar, bueno, él es de la empresa de Efficient Happiness y va a hablar del índice de la felicidad eficiente, métrica para la supervivencia empresarial. Me vais a permitir que lea un poquito de su background. Él tiene la licenciatura y máster en Derecho de SADE y tras trabajar como abogado durante 10 años, pues y haber estado involucrado en distintas empresas, decidió dejarlo todo y apostar por su verdadera pasión, la felicidad y las personas. Eso le llevó a fundar Efficient Happiness y compañía pionera a nivel mundial que audita e incrementa la felicidad en las organizaciones para dotarlas de una mayor rentabilidad, solidez y durabilidad en el mercado. Como ya sabéis, podéis irnos haciendo preguntas durante el chat. Aquí dicen Cristina que nos escucha desde Granada. Escribir las preguntas que las haremos al final. Así que, Antonio, todo tuyo. Pues muchas gracias, Jordi. Buenas tardes, amigos y amigas. Voy a empezar compartiendo pantalla y empezamos ya. Muy bien. Imagino que ya lo veis todo bien. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a Jo Barcelona por la invitación, a Marta de Llauder, a todo su equipo. Os quiero empezar lanzando una pregunta que es con la que siempre empezamos todos nuestros test, es la que hacemos siempre a todas las personas con las que nos vemos en las empresas, que es, normalmente, ¿tienes ganas de ir a trabajar? Esta pregunta, amigos y amigas, no es baladí. Es una pregunta con un trasfondo y una trascendencia absoluta. Quizás muchas veces nos la están preguntando, incluso nosotros nos la preguntamos a nosotros mismos, pero la pasamos por alto. Y os digo que es trascendente, primero, porque trabajamos mínimo un tercio de la vida y tened en cuenta que otro tercio lo pasamos durmiendo. Y en segundo lugar, resulta que a ver, que ahora la presentación, aquí está. Resulta que el 85% de las personas a nivel mundial no son felices en el trabajo. Estos datos no son nuestros, estos datos son de Gallup, la consultora internacional, y esto nos demuestra que es un tema verdaderamente serio, es un tema endémico de la sociedad y de la sociedad empresarial. Nosotros siempre decimos que este tema es de supervivencia empresarial, luego entraremos, y ahora me vais a permitir que os haga una reflexión inicial. Nosotros no podemos estar viviendo de viernes tarde a domingo mediodía. Y digo domingo mediodía porque el domingo noche ya estamos nerviosos porque al día siguiente el lunes y otra vez la máquina. No podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir plenamente de lunes a domingo todas las horas, entendiendo los avatares que tiene la vida, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero con un balance positivo. La buena noticia es que esas ganas de ir a trabajar y esta gran insatisfacción laboral que generalmente existe es reversible. Y esto es reversible desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Efficient Happiness que nosotros hemos creado, es reversible si las empresas alcanzan algo que hemos denominado la felicidad eficiente. Y os preguntaréis, ¿qué es la felicidad eficiente? La felicidad eficiente yo lo describo como esa alineación entre personas y negocio, así de simple y así de claro para que todo el mundo lo entienda. Y la felicidad eficiente no solo va de humanizar empresas. Por supuesto, las empresas son personas, como decía un gran director general, amigo nuestro. Las empresas son personas y la parte humana tiene que estar presente siempre. Somos seres humanos que interactuamos unos con los otros y cooperamos. Por eso es tan importante. Pero va más allá. También va en relación a todos aquellos elementos que, aun sin tener parte humana, influyen directamente en las personas. Y un poco un ejemplo que lo vais a entender muy rápido. Un proceso de captación del cliente online, un funnel de clientes. Si este proceso está mal configurado, la conversión de posibles clientes en clientes, si los datos que se recaban no son buenos, el estrés que se genera y la frustración que se genera en las comerciales es increíblemente grande. ¿Hay humanidad en este proceso? No, no hay ningún tipo de humanidad. La incidencia en las personas es grande, absolutamente grande. Así que la felicidad eficiente es algo que engloba mucho más. Ahí lo vamos a hablar ahora a continuación. Hablamos de empresas y las empresas siempre estamos obsesionados con las métricas. Y ahora me voy al título de esta ponencia. La métrica fundamental que nosotros hemos desarrollado y que tiene que ver con la felicidad eficiente es precisamente el índice de felicidad eficiente. Este índice
Es una métrica que tienen todas las empresas, lo sepan o no lo sepan. Y es una métrica que precisamente lo que te viene a medir es esa alineación que os hablaba entre personas y negocio. Esto es fundamental y esto es vital. Y esta métrica, como veis aquí en este esquema, tiene influencia en el resto de métricas del negocio. Os lo voy a demostrar a continuación. Conocer esta métrica, tener su control y saber cómo mejorarla día tras día es lo que permite que nuestra empresa sobreviva a medio y largo plazo en el mercado. Y más hoy en día. Nosotros estamos viendo que esta crisis profunda que estamos viviendo ahora, tras la pandemia de coronavirus, crisis económica empresarial, la están llevando mejor aquellas empresas que tienen a sus personas más alineadas con el negocio que aquellas que no la tienen. Por eso digo que es un tema de supervivencia empresarial. ¿Y por qué es un tema de supervivencia empresarial? Pues por un lado, porque está demostrado, hay estudios de universidades como la de Navarra, Harvard, etcétera, que la productividad aumenta en las personas que son felices y están bien trabajando entre un 35 y un 65%. La fidelización, es decir, las personas no se van a ir de nuestra compañía. Ese es el Foro Internacional de Talento Joven. Entonces, los millennials, la generación Z, que imagino que muchos de vosotros seréis de esta generación, se va a marchar de donde está trabajando si allí donde está trabajando no está bien, no está a gusto, no se siente alineado, no se siente realizado, no siente que crece profesionalmente, no se siente parte de algo más grande, no se siente parte de algo esencial, no se siente esencial. Por eso es muy importante. Y los costes de rotación, os daré algunos datos. Pueden ir de entre un 20% del salario hasta más de un 110% del salario de la persona que se va. Así que no es baladí el tema, es muy serio y es mucho dinero el que hay detrás para las compañías. El tema de la atracción, por eso la felicidad eficiente también es fundamental para atraer a los mejores. Tenemos que enamorar a nuestros candidatos, amigos y amigas. Al final ahora, desde los millennials sobre todo, y por supuesto la generación Z, miran antes de ir a los lugares, preguntan, se cercioran, investigan para ver si me conviene ir a esa empresa o no, no solo porque tenga un nombre, sino porque voy a estar bien, me va a permitir crecer, etc. Y como hablamos del tema empresarial, no podemos olvidar a los clientes. La felicidad eficiente y el índice de felicidad eficiente tiene incidencia en los clientes y ponemos aquí la foto del gran Richard Branson, fundador de Virgin, que dice que para mí, esas son palabras de Richard Branson, dice, para mí lo más importante no son los clientes, son mis empleados, porque si yo cuido de mis empleados, ellos cuidarán de mis clientes. Esto es así, o sea, al final uno va a vender en lo que cree, no lo que le dicen que tiene que vender. Pensad cualquier experiencia vosotros como consumidor de compra que hayáis tenido, quién os ha enamorado vendiendo y quién no. Pues esto visto desde la perspectiva empresarial es tremendamente importante y estamos hablando de mucho, mucho dinero. Y además, y esto es real, eso es un pantallazo, ahora mismo el tema reputacional está en boga de todos, o sea, está a la orden del día. Glassdoor, el TripAdvisor de las empresas, por si no lo conocíais, nos está dando datos en tiempo real de cómo las empresas son evaluadas por los empleados y los ex empleados. Y este es un ejemplo de Amazon Prime que saqué hace un par de semanas. Aquí, por ejemplo, podéis ver, y la empresa no puede hacer nada y cualquier persona se puede conectar simplemente dándose de alta de forma gratuita si le interesa trabajar en Glassdoor. Y, por ejemplo, aquí vemos que el 56% la recomendaría a un amigo, pero hay un gran tanto por ciento, casi la mitad, que no la recomendaría. O la perspectiva de la empresa. Estamos cerca de un 70% de perspectiva negativa. ¿Me va a interesar ir ahí? No. Por eso es muy importante. Ahora ya no lo podemos nosotros controlar, empresarios y empresarias, en donde yo, por supuesto, me incluyo. Tenemos que tener esto muy, muy, muy claro y ser muy conscientes de que todo lo que hagamos va a tener un impacto mucho más allá en talento y en clientes también. Dicho esto, una vez tenemos y hemos entendido por qué es importante la felicidad eficiente y de dónde viene, tenemos que entender cómo trabajarla. Y para trabajarla requerimos de lo que nosotros hemos llamado una filosofía de trabajo armónica, la filosofía del trabajo como de una orquesta. La imagen me parece muy apropiada, además hoy en homenaje al gran Ennio Morricone, que descanse en paz, que nos ha dejado. Ese es nuestro pequeño homenaje a Ennio. Nuestra filosofía se basa en cuidar a las personas. Tenemos que velar como el director de orquesta por nuestros mejores instrumentos, nuestros mejores músicos. Cada uno es brillante en lo suyo.
pero uno solo no va a crear una gran área, una gran pieza, una gran obra musical si no trabaja conjuntamente. Al final lo que importa es el todo a la par que el individual. Por eso tiene que haber esa mano mágica del director de orquesta que sepa cómo llevarlos, cómo armonizarlos y cómo sacar la mejor versión de ellos mismos. Siempre decimos que nuestra filosofía del trabajo se basa en que las personas están siempre en el centro del trabajo que nosotros mismos hemos realizado. O dicho de otra manera, las personas son el motor de cada cambio que nosotros queremos dar. Sin ellas no podemos hacer nada. Son ellas, las personas que trabajan en nuestra compañía, las que nos van a marcar, ya que son ellas las que conocen el día a día de los problemas, de las soluciones y, en definitiva, de todo lo que hay que mejorar e implantar o mantener y consolidar, que ahora lo veremos, ¿no? Y tenemos que estar con ellas. Esta filosofía de trabajo, ahora ya sabemos de dónde viene ese porqué, en qué se inspira ese porqué y cómo debe llevarse a cabo con una filosofía de trabajo. Tenemos que trasladarlo a lo tangible, Ese índice de felicidad eficiente del que os hablaba, tenemos que trasladarlo a lo más tangible para que verdaderamente exista un cambio. Y exista un cambio de forma transversal en cualquier compañía. Nosotros lo hemos desarrollado a través de un servicio que lo hemos bautizado como Chief Happiness Officer, ¿de acuerdo? Es un modelo de trabajo único, simple, que tiene 4 fases que ahora veremos cuáles son. Transversal en cualquier sector, cualquier tamaño de la compañía, localización, da igual, eso es irrelevante. Realmente es extrapolable a cualquier tipo de compañía. Este modelo de 4 fases consta de una primera fase de conocimiento, una de análisis, una de construcción de soluciones y una de gestión y acompañamiento de ese cambio, de esas soluciones que hemos ido construyendo e implantando con esos músicos, esas personas que verdaderamente son las que conocen del negocio. ¿Y sabéis qué es lo bueno de este modelo? Además de que es replicable en cualquier compañía. Lo bueno es que la magia no se produce en la fase 4 de gestión y acompañamiento del cambio, se produce en la fase 1. Y ahora os lo voy a mostrar. ¿Qué nos dice la fase 1? La fase de conocer, la fase de escuchar. Esta fase se basa en la simple idea de que, por ejemplo, cuando nosotros no nos encontramos bien, nos duele el pecho, a lo mejor vamos al médico, ¿verdad? Cuando entras por la puerta, ¿el médico qué hace? El médico te da ya el diagnóstico y lo que tienes que hacer para mejorar. No, por supuesto que no. El médico lo primero que va a hacer va a ser auscultarte, te va a abrir la boca, te va a lo mejor a hacer, depende de cómo te encuentres, te va a hacer una serie de preguntas y depende de cómo te encuentres y lo que respondas, te va a hacer una placa torácica, a lo mejor te llevan a hacer una resonancia. En definitiva, el médico lo que hace es conocer la situación para emitir el mejor diagnóstico que permita tu mejora. Os pondré ahora 2 ejemplos reales de empresa. Estábamos en una compañía, uno de nuestros clientes, en donde una persona tenía una visión completamente anárquica de la misma y de la visión empresarial, y él decía que solo estaba ahí para ganar dinero igual que todas las empresas. Bien, cuando estábamos conociendo a esta persona, llegamos a descubrir que lo que le gustaba era la responsabilidad social corporativa y todos los temas solidarios. Cuando empezamos a hablar de temas solidarios, esta persona se enamoró completamente de la dinámica de la conversación. Os lo puedo jurar, yo estaba presente. La tónica de la misma cambió radicalmente y entonces ya pasamos de tener una visión anárquica y puramente utilitarista en cuanto a ganar dinero de lo que es una compañía a, oye, no, pues podemos hacer el bien desde aquí. A esa persona, por haberla conocido y haberla escuchado, la has tenido. Además, una persona con posición de controller financieros en esa compañía tenía cierta responsabilidad, pasó de ser una persona más yendo su día a día sin pena ni gloria a una persona que está liderando ahora un proyecto de responsabilidad social corporativa en esa compañía, que no, además, la inversión en dinero de esa empresa ha sido mínima, que está reenganchadísima y que va a trabajar no solo por dinero, sino porque sabe que está haciendo algo más. En definitiva, esa persona está alineada. Y luego el conocimiento también te permite saber o descartar problemas que crees que existen y que luego son otros. Por ejemplo, otro cliente, problemas con el salario. ¿Sí? Muchas veces sale, aunque ya veréis que no es el más importante, pero muchas veces sale el tema salarial. Y aquí no era para menos, salió el tema salarial. Y cuando indagabas, resultaba ser que era la empresa que mejor pagaba de su sector. E indagando,
vimos que el problema salarial no existía, aunque estaba extendido por rumorología en la compañía. ¿Sabéis cuál era el problema? El problema era de comunicación, una comunicación tóxica y mala. Así que el conocimiento de la compañía fue lo que nos permitió ir más allá. Pero, ¿cómo conocemos y qué conocemos? Os preguntaréis. La forma de conocer es lo que nosotros hemos bautizado como auditoría de personas. En esta fase 1 es fundamental, os lo digo, aquí es donde se produce la magia. Está la parte online, por supuesto, que consta de un cuestionario online para agilizar y tener más datos, para agregar y obtener también los índices correspondientes y sobre todo el índice de felicidad eficiente, pero la parte personal, la parte offline. Yo siempre digo la misma frase. Si hablamos de personas, no podemos obviar la parte de carne y hueso. Son 30 minutos, nada más. Las personas quieren sentirse escuchadas. Cuando la gente se siente escuchada, se produce la magia, se sienten importantes, se sienten valorados, se sienten queridos. Realmente ahí es cuando empieza el cambio. Por eso os decía que el cambio empieza aquí. Es vital, es fundamental y es lo que nosotros hemos visto que verdaderamente funciona para iniciar esa transición. Y además ya los estás involucrando en el proyecto porque los miras a los ojos y les hablas. Una vez tú tienes estos datos, dirás, vale, bien, yo me siento y además hay un cuestionario online. ¿Y sobre qué me van a preguntar desde Efficient Happiness para que yo empiece a conocer y realizar este cambio? Sobre las 9 dimensiones que nosotros consideramos que son las más importantes, las 9 áreas de trabajo. Compromiso, el apoyo organizativo, el apoyo de la organización hacia las personas. Luego hay 7 dimensiones que son específicas. Las 2 primeras son estratégicas y luego algunas que son específicas. La empresa, es decir, nosotros la empresa la entendemos como la cultura corporativa, la alineación de valores, misión, visión, los cimientos de una empresa, los recursos y procesos. Antes os ponía el ejemplo del funnel de clientes, es vital. Luego también el tema del liderazgo, fundamental. No tener jefes, sino tener líderes. Es decir, ese director de orquesta, acordaos de la imagen. Me interesa mucho que acordéis más de imágenes que no de otras cosas. Talento y propósito, esa capacidad de crecimiento personal y profesional y si yo me siento alineado con lo que hago. La retribución y el desempeño, otro pilar fundamental de la compañía. El reconocimiento, la ciencia, y eso es biología pura y antropología, demuestra que el reconocimiento segrega una serie de hormonas y neurotransmisores que permite que demos nuestra mejor versión con tal de no defraudar. Y eso hace que la rueda virtuosa se ponga a girar. Y burning up o cansancio emocional. ¿Cuán quemado puedo estar? Si voy a recomendar mi compañía a otras personas. ¿Cuánto apoyo recibo yo de esta organización? Esto también es fundamental porque la salud va en nuestras personas. Acordaos de que las empresas son personas y si no las tenemos bien, de buena salud, cuidadas y alineadas, caput, como decimos y se dice en alemán. Una vez tú tienes esto, tú puedes montar la matriz de efectividad. ¿Qué es la matriz de efectividad? Es una matriz que te permite identificar de entrada las personas más enchufadas a la organización y las que menos, es decir, las que más compromiso tienen versus comparadas con el apoyo organizativo que recibes de la empresa. A mayor compromiso de la persona y mayor apoyo organizativo que siente que reciben, serán las personas que denominamos más efectivas. Si hay menos compromiso y hay menos apoyo organizativo, quizás estamos en un terreno neutro, las personas, a lo mejor hay personas que tienen mucho compromiso y no sienten que tienen apoyo organizativo, dan mucho pero no sienten que reciben, los tenemos los frustrados. Estas personas, existe un riesgo de fuga alto, existe que la publicidad no sea buena de nuestra compañía y además existe que el desempeño que realicen estas personas no sea bueno. Por eso tenemos que trasladarla siempre a los más efectivos. Y luego de aquí sacamos el índice de felicidad eficiente preliminar, el inicial a partir del cual trabajamos. Perdón, que quiero incidir en el 90%. ¿De acuerdo? Ahora ya visualizáis el 90%. Eso es un ejemplo del índice de felicidad del 72%. Eso es un caso real de un cliente nuestro. ¿Por qué 90%? ¿Os acordáis que son 9 dimensiones? Con el 90% tú te aseguras que todas las dimensiones están alineadas en la parte alta. Están alineadas ahí. Si tú tienes menos de un 90% y lo hemos testeado, lo que consigues es que a lo mejor la punta de una, si una está al 95, puede compensar una que esté al 40. Y eso no nos interesa. Nos interesa que todo esté balanceado. Ese es el escenario óptimo al que tenemos que tender. Y el índice de felicidad eficiente es un índice que está vivo.
Una vez tú ya tienes todo este conocimiento a partir de esta auditoría en la que te sientas con las personas, las miras a los ojos, recabas información básica, fundamental, estratégica para el negocio, personal, entra la fase 2. Tenemos que analizar, tenemos que dar feedback y tenemos que dar un sentido para el negocio con toda esa información. Es decir, es el momento de crear un plan estratégico, es el momento de empezar a remangarse para decidir qué construimos. ¿Pero qué construimos? Precisamente aquí hay ejemplos de respuestas. En ese análisis nosotros vamos a ver las dimensiones mejor y peor valoradas. ¿Os acordáis de las 9 dimensiones? Ya tenemos un esquema de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Pero como nos gusta mucho decir en Efficient Happiness, las debilidades son las oportunidades por las cuales empezar a trabajar. Y eso es muy importante, tenerlas localizadas y ser capaces, nosotros somos capaces de saber exactamente cuáles son los 4 puntos súper concretos por los cuales empezar a construir esta casa, empezar a construir esta mejora. Y acordaos, lo dice mi amigo Simon Sinek, el juego es infinito, la mejora es infinita y empezar a saber por dónde empezar es esencial y es por lo primero que tenemos que hacer. En este análisis y feedback, amigos y amigas, también obtenemos, entre otros datos, aparte del índice que hemos visto antes y las otras matrices simétricas, la matriz de talento. La matriz de talento lo que nos viene a relacionar es el potencial del empleado, de la empleada, de esa persona que trabaja con nosotros, ese colaborador, en relación con un área de trabajo. Y tú puedes localizar a nivel interno quiénes son los mejores ¿para qué? Para posicionar de cara a futuro sin tener a lo mejor que ir al exterior. A lo mejor tengo el talento en casa y no lo sé. Esta información también te la da. ¿Por qué? Porque has escuchado y le has puesto cara, voz, requerimientos y además, si solo contrastas con aptitudes e información adicional que te pueden dar sus managers, tienes la solución en casa. Y la matriz de impacto, a la que yo también le tengo un especial cariño. La matriz de impacto es una matriz en donde tú sitúas cuáles son los puntos a consolidar, a potenciar, a construir, a revisar o a lo mejor políticas, situaciones o procesos que tenemos en la casa que hay que eliminarlos y nos hacen más ineficientes que otra cosa. Y esta matriz, ¿cómo se construye? Se construye en relación a lo que nos dicen que valoran mucho las personas con las que nos hemos sentado en la fase 1, relacionado al impacto organizativo que esas medidas tienen en la empresa. Por ejemplo, si para la empresa es muy importante el liderazgo transversal, un liderazgo transversal real en todos sus managers, que emana de la directiva, del equipo de dirección, pero la compañía lo valora poco, está abajo de la matriz del eje vertical, vamos a tener que potenciarlo. O a lo mejor vamos a tener que construirlo si no hay nada construido. Ahí me entendéis, ¿no? Hay cosas que son muy valoradas por la empresa y que a lo mejor la compañía no lo ha considerado. Esos son los puntos por los que hay que empezar a tocar, a mejorar y a generar esa magia de cambio. Bien, ahora ya tenemos la foto, tenemos la información, tenemos la auditoría hecha, sabemos qué necesita nuestra gente, qué nos pide. También valorar si lo que nos pide tiene sentido o no. ¿Qué viene ahora? La fase 3, la fase de construcciones, de construcción de soluciones reales, tangibles, que permitan precisamente ese cambio. Ahora me están viniendo a la cabeza diversos ejemplos, tales como, pues, construcción de valores corporativos que te permiten realmente la alineación. Desde las personas siempre. En esta construcción, en esta fase de construcción, amigos y amigas, participan las personas. Vuelvo a remitirme a la filosofía del trabajo. Las personas siempre van a estar presentes y vas a construir con ellas, son las que te van a decir. Cerrado este paréntesis, os ponía como ejemplo la construcción de valores. Os ponía como ejemplo también un programa de conocer a las personas, un programa de liderazgo transversal, construcción de planes de carrera si no los hay, te lo requiere. Luego también construcción de políticas de comunicación, algo esencial, básico y fundamental, la creación de un liderazgo transversal a partir de acciones concretas con dirección general, con el CEO, etcétera. La visibilidad del mismo. Son ejemplos reales que estoy tirando de memoria con clientes nuestros por los que se empieza. Y por supuesto, hay algo que no he dicho pero que es fundamental, los temas personales. Es decir, cada persona a lo mejor tiene un tema personal dentro de la organización, gracias al haberla escuchado se ha detectado, como a lo mejor nunca antes se había detectado, eso también se tiene que solucionar. Aquí las soluciones van a ser
generales, por equipos y transversales siempre, pero siempre construyendo con las personas del equipo. Tras haber construido, tenemos que gestionar y acompañar en la implantación de esas soluciones, cual director de orquesta. Remitiéndome otra vez a la filosofía de la foto. Somos el director de orquesta que vela por nuestras personas, de la mano de la dirección, de la mano de los managers, de la mano de los propios colaboradores. Todos juntos vamos a estar gestionando, acompañando, tomando la temperatura. Acordaos que tenemos el índice de felicidad eficiente. Vamos a hacer checks y comprobaciones del índice de felicidad eficiente para ver cómo está. Y muy importante, esta gestión tiene que hacerse de forma progresiva, no todo a la vez, que mucho abarca poco aprieta, ya lo dice el dicho. Es mejor empezar poquito a poco, construir un tema, cerrarlo, consolidarlo y asegurarnos que está bien, y si no está bien, ajustar y mejorar, que no empezar a abrir otros melones que no nos van a permitir hacer bien el trabajo de la primera solución o medida a llevar a cabo, o política o lo que sea. Es fundamental ir poco a poco. Y todo esto, esta gestión, este acompañamiento en la construcción de estas soluciones, se tiene que insertar, y lo he dicho antes, en un plan estratégico, en un calendario. Tenemos que tenerlo muy calendarizado y muy claro. De verdad, amigos y amigas, esto es básico, el orden es fundamental. Y saber por dónde empezar. Por eso os hablaba yo de las matrices de impacto. Por eso os decía yo de que hay que saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por eso os lo decía. Tenemos que ser capaces de saber por dónde empezar a construir nuestro castillo de mejora para alcanzar, acordaos, la felicidad eficiente. Y en la gestión y el acompañamiento tenemos que tener muy presente estas dos cosas, la escucha continua. Hay una frase que me dijeron una vez que me gusta mucho, que dice que tenemos que ser más elefantes que hipopótamos. ¿Por qué? Porque los elefantes tienen las orejas grandes y la boca pequeña, y los hipopótamos tienen las orejas pequeñas y la boca muy grande. Tenemos que escuchar más y hablar menos. A nuestras personas son las que nos van a decir, son las que con ellas vamos a poder seguir mejorando. Y además, esta evolución la vamos a ir viendo en nuestro índice de felicidad eficiente en cada check. Vemos si subimos, bajamos, vemos en qué áreas mejoramos, vemos en qué áreas no mejoramos. Lo vemos también en las distintas métricas del negocio, etcétera. Y en el feedback directo de las personas. Ya os digo que desde que empieza la fase 1 la magia se produce. Y os quiero poner un ejemplo también real de un proceso de escucha continua. Nos han encargado un tema para poder, pues para poder también tener un seguimiento del talento junior, ¿de acuerdo? Es fundamental escucharlo, estar con ellos, ver qué se puede hacer, ver qué se puede mejorar. ¿Para qué? Para localizar a los mejores, para saber qué requieren esos mejores, para saber cómo no solo ellos se tienen que adaptar a nosotros, sino quizás adaptar ciertas cosas a ellos. Los tiempos cambian, amigos y amigas, y tenemos que tener esa capacidad de adaptación continua, lo cual me llega a la foto de al lado. Ahora hemos vivido un tiempo en donde hemos tenido que adaptarnos profundamente a las empresas por cosa del coronavirus, por la pandemia que hemos vivido. Esta adaptación solo se puede llevar a cabo de la mejor forma si tenemos a todo el equipo, a una, cooperando los unos de los otros, luchando por el que tenemos al lado en la misma dirección. Y esa capacidad de adaptación se va a ver reflejada si la felicidad eficiente se ha alcanzado o no se ha alcanzado. Si tenemos unas buenas métricas de índice de felicidad eficiente suficientemente elevado. Esto lo hemos visto nosotros con clientes nuestros y ha marcado mucho la diferencia entre aquellas personas que cuidan a sus personas y que velan por ellas y aquellas que no. Es un tema fundamentalmente serio. Todo esto, amigos y amigas, todas estas 4 fases de este modelo de trabajo de Chief Happiness Officer, en donde la magia está desde el día 1 y que pone en el centro siempre a la persona para mantenerla allí siempre y para siempre y enamorarlas a nuestras personas, es lo que nos conduce a esa alineación que os decía, ese propósito personal y esa visión empresarial. Y además los números no engañan. Al inicio hablaba de métricas, aquí tenéis retornos de la inversión de 3,5%, los aumentos de productividad, aquí tenéis las fuentes, son fuentes externas, hay muchas más. Aquí ahora no, por tiempo tampoco nos vamos a extender, pero os digo, aquí hay mucha ciencia detrás, mucha investigación y además nosotros lo hemos comprobado en casa de clientes.
que han creído verdaderamente en esto, que son conscientes de que este es el motor de cambio y con muchos de estos estamos generando el cambio de verdad. Ejemplos reales de los que os ponía son de empresas de las que veis aquí, algunas muy conocidas. Me queda un minuto, así que diré lo que siempre digo en mi último minuto. En primer lugar, tened claro que lo que leéis aquí, amigos y amigas, trabajar y ser feliz no solo es posible, sino que es necesario, es de supervivencia empresarial, como decía. Cuando fundé Efficient Happiness, y luego junto a mi brillante equipo también, a Joan Parés en concreto, nosotros creemos, la fundamos y con una visión muy clara. Nosotros soñamos con un mundo en el que las personas se levantan felices para ir a trabajar, en el que dan la mejor versión de sí mismas y en el que gracias a ello las empresas son más rentables o lo más rentables que pueden ser, consiguiendo así un mejor contexto empresarial y por extensión una mejor sociedad y un mundo mejor. Agradezco muchísimo vuestra atención. Muchas gracias de nuevo al Congreso Yo Barcelona. Gracias aquí, Jordi. Ahora te veo otra vez conectado. Además, vamos muy bien de tiempo, que veo aquí que me quedan 7 segundos. Aquí tenéis mis datos de contacto, antonio@efficienthappiness.com. Estaré encantado de ver qué habéis preguntado y de responderos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. La verdad es que muy interesante y esto de la felicidad es una cosa que a veces pues no prestamos atención, ¿no? Y es lo que has dicho, es cierto. Yo tengo una pregunta. Ana Julia ha hecho una pregunta, pero se ha quedado como a medias y la ha borrado. A ver, Ana Julia, por favor, si nos la puedes volver a escribir, porque creo que era bastante interesante. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Antonio. Si yo, por ejemplo, o algún trabajador en la empresa en la que trabajo, es que no, es que estoy quemado, es que no quiero trabajar aquí, no quiero trabajar aquí, ¿qué puedo hacer yo como trabajador si estoy quemado y no quiero estar aquí, o como empresario para, digamos, cambiar, ¿no?, esta mentalidad y mirar por la empresa? ¿Qué trucos, qué skills? Lo primero, Jordi, si yo soy empresario, luego el trabajador tiene otros matices, ¿no? Pero si yo soy empresario, lo primero que tengo que hacer es saber por qué esa persona está quemada. Eso es, o sea, al final no hay una respuesta universal. La respuesta te la va a dar esa persona. Hay personas y personas, lo sabemos. Y cada persona, además, aquí no lo hemos hablado porque tampoco era el lugar, pero cada persona tiene una mochila personal, emocional, de sus vivencias, que obviamente se la lleva a todo sitio y lo que te pasa en casa te influye en la compañía. Si tú no preguntas como empresario, a lo mejor tiene un problema serio en casa y tú no lo sabes porque esa persona nunca se ha abierto y también quizás porque nunca le hemos dado la oportunidad de abrirse, de ver que pueden confiar en nosotros, más si pasamos tantísimas horas allí. Así que yo empiezo, yo siempre digo lo mismo, pregunta y él posiblemente te dé la respuesta. Depende de qué respuesta, habrá que tomar una serie de medidas o no, y habrá que valorar también esa persona qué peso tiene en la organización. No solo en cuanto a desempeño, sino en cuanto a compañeros y demás. Hay que preguntar, preguntar y preguntar. De verdad, no tenemos la bola de cristal, no intentemos adivinar porque muchas veces perdemos dinero, recursos y tiempo sin preguntar. Y luego, si lo vemos desde el punto de vista del trabajador, yo me siento desalineado absolutamente con lo que yo estoy haciendo, pues has abierto la caja de Pandora, amigo, porque este es mi caso personal. Como muy bien has dicho, yo lo dejé todo porque sentía que yo no estaba nada alineado con mi vida profesional. Muchos años, muchas inversiones en educación y en tiempo y en recursos. Y yo lo dejé todo. Entonces yo decidí dos cosas. Pueden pasar dos cosas si yo me siento desalineado como trabajador. Pueden pasar que yo me quede y me amargue toda la vida, así de claro. Entonces hay algo que falla porque significa que no me valoro. O seguramente, y más las generaciones de hoy en día, lo que haré será buscar en otro sitio con quién está mejor. Esto es muy sencillo cuando estamos con una... Si hablamos en términos de pareja, esto lo vamos a entender, lo entendemos muy fácil. Si estamos, por ejemplo, una pareja, ¿no? Tú vas a estar bien, si tú estás bien con tu pareja, tú no lo vas a dejar porque tú no eres tonto, tú no eres idiota. Si tú estás mal con tu pareja, quizás no te valora suficiente y vas a aguantar algo que es inaguantable, o vas a decir, adiós, muy buenas, te dejo. Lo mismo pasa pues con el empleador, lamentablemente. Esa es la visión desde el punto de vista del trabajador. Por eso decía al inicio que es muy importante el tema de la felicidad eficiente en relación a la fidelización de nuestro talento. Muy bien. Ana Julia, primero te agradece la conferencia y ahora
digamos, lleva la pregunta un poco al estudiante, ¿no? ¿Qué señales me pueden ser útiles a la hora de saber si un puesto de trabajo me va a aportar esa felicidad que, pues, que en este caso Ana Julia pues, quiere para su futuro, para su trabajo? Mira, Ana Julia, yo te diría que realmente nadie sabe qué es lo que le va, o sea, nadie sabe qué es lo que va a encontrar en definitiva en un puesto de trabajo. Eso de entrada. Sí que es verdad que ahora, gracias a Internet, las redes sociales, os hablaba de Glassdoor, una herramienta de verdad, no la subestiméis, es el TripAdvisor de las empresas. Te permite saber de qué pie calza esa compañía. Eso es así. Por otro lado, tú te tienes que conocer muy bien, Ana Julia, y tienes que saber cuáles son tus prioridades como persona, cuáles son tus prioridades como, bueno, tus prioridades profesionales, a qué aspiras. No olvides que eres una persona que tiene su parte profesional y su parte personal y no las vas a poder separar aunque creas. Yo lo creía y estaba muy equivocado. Entonces, ese todo lo tienes que poner en consonancia con aquello que buscas. Si tú ves una empresa que te puede ser útil, bueno, pues una empresa que escucha a sus personas, una empresa de la que realmente se hable, que cuida verdaderamente a sus personas, que se las reconoce, una empresa que, incluso te diré, o sea, quizás no es la empresa que mejor paga del mercado, y esto puede sonar muy fuerte, pero es así. Al final, el tiempo creo que es más importante que el dinero. El dinero es fundamental y lo necesitamos para vivir, ¿de acuerdo? Pero llega un punto que tenemos que velar por estar bien nosotros, Ana Julia. Pregúntate a ti, ¿qué es lo que más valoras de una relación personal? Y posiblemente sea lo que vayas a estar buscando en una empresa. ¿Por qué? Porque vas a estar interaccionando con una persona que va a ser tu manager y con unos compañeros con los que vas a tener que convivir muchísimas horas del día. Y si no encuentras en ellos los que buscas en tus amigos, sin la pretensión de querer ser amigos, pero si no buscas en ellos lo que buscas en tu entorno para estar armonizada, pues son señales, pues entonces yo te diría que no vas por el buen camino, y si lo encuentras, ya es un buen punto de partida. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por la presentación, muy interesante. Se ha quedado aquí tus datos de contacto por si alguien Sí, tiene alguna pregunta un poquito más personal. Y nada, vosotros nos... Ah, la has quitado ahora. sí, lo he Perfecto. quitado ya, perdona. Genial. Nosotros nos vamos, pero no nos vamos. Ahora tenemos un webinar que se llama Conéctate y practica tu presentación laboral con reclutadores ocultos. La verdad es que es muy interesante, pero no lo vamos a retransmitir a través de YouTube. Será a través de Zoom con Rosa Laura Alastrey. Y Antonio, espero que nos podamos ver más veces en Job Barcelona o en Job Madrid. Ha sido un placer tenerte como invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Jordi. Gracias.